Bueno, medida de dispersión o variabilidad sería estas medidas que serían desviación media, varianza, desviación típica. En este caso vamos a ver para datos agrupados. Ya vimos para datos simples, que serían datos no agrupados, y también datos simples agrupados, que serían una agrupación pero sin intervalos de clase, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver entonces desviación media, varianza y desviación típica, que son medidas de dispersión a partir de los datos del registro de la cantidad de remeras vendidas en un mes en una tienda. Acá, por ejemplo, esta columna representa la cantidad de remeras vendidas en un mes. Por ejemplo, este 8 puede significar de que han vendido 8 remeras en un día, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Vendidas en un mes. Acá voy a corregir, tiene que ser en un mes. 9 meses. Bueno, entonces la cantidad de remeras vendidas por mes, ¿verdad? Entonces acá sería, esto significa que se registró se vendió de 8 a 10 remeras. Ese registro se obtuvo en 2 meses. Acá de 11 a 13 remeras se vendieron en 10 meses. O sea que acá, por ejemplo, sería la cantidad de remeras vendidas en una tienda eh, en un mes, ¿verdad? Entonces puede ser de que en un mes se haya vendido, por ejemplo, 8 remeras, otro mes se haya vendido 20 remeras, otro mes se haya vendido 14 remeras. Entonces, en 13 meses se registró la venta de 14 a 16 remeras, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver desviación media. Desviación media, vamos a ver su fórmula para datos agrupados. En este caso estamos en datos agrupados. Entonces la fórmula para desviación media es igual a la sumatoria de el valor absoluto de x menos media por f. X menos media por f. Esta fórmula se puede poner también la f al inicio acá, no importa eso, con tal de que sea la sumatoria desde acá hasta f, ¿verdad? Dividido todo esto por n. Sería para desviación media. La varianza es s cuadrado. S cuadrado es igual a sumatoria de x cuadrado por f, dividido todo eso por n, menos la media aritmética al cuadrado. Media aritmética al cuadrado. Y por último la desviación típica. La desviación típica, que es la raíz cuadrada. La desviación típica es s, que sería la raíz cuadrada de s al cuadrado. Acá sería s al cuadrado. Y esto está dentro de una raíz cuadrada. Toda esta fórmula que está acá, que sería, voy a escribir bien, como una fracción. Entonces sería sumatoria de x al cuadrado por f sobre n. Vamos a ver de hecho qué significa cada uno de estos, ¿verdad? Menos media al cuadrado. Esta es media aritmética al cuadrado. Entonces tenemos ahí 3 fórmulas en total. Acá esta fórmula de varianza se puede utilizar, como también se puede utilizar esta fórmula. Hay otra fórmula también que se puede utilizar para poder hallar varianza, que sería la sumatoria de x menos media elevado al cuadrado por f, y dividido todo esto dividido n. Se puede utilizar cualquiera de estas dos fórmulas.
De hecho, la fórmula más fácil, más rápida de usar es esta fórmula. Para desviación típica también sirve eso, o sea que yo puedo hallar también la raíz cuadrada de esto y sería la desviación típica, que sería la sumatoria de x menos media, entre paréntesis, media elevado al cuadrado por f. Por f es cuando es datos agrupados, ¿verdad? Dividido n. Hasta acá va la forma. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestra tabla para poder calcular. Primero vamos a hallar la desviación media. Para hallar desviación media necesito la media aritmética. La media aritmética ya sabemos su fórmula, que es igual a sumatoria de x por f dividido n. Sumatoria de x por f dividido n. Acá, por ejemplo, si yo quiero saber el total de datos, sería el total de meses. Voy a sumar todo esto y me va a dar en total 30. 30. Acá es 5, acá sería 15, 20, 30. Este es el valor de n. La suma de todas las frecuencias absolutas es la cantidad de datos que dispongo. Marca de clase para datos agrupados ya habíamos visto nosotros que es la suma de estos dos dividido 2, que es la semisuma entre el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? O sea que sumo 8 más 10, que serían 18, dividido 2 va a ser 9. 11 más 13 serían 24, dividido 2 serían 12, ¿verdad? Acá es igual a 12. 14 más 16 es igual a 30, dividido 2 serían 15. 17 más 19 serían 36, dividido 2 que va a ser igual a 18. 20 más 22 es 42, dividido 2 serían 21. Y ahí ya tenemos marca de clase. Marca de clase es la X en datos agrupados. Entonces acá le pongo X. Entre paréntesis, ¿verdad? Y a ver, yo necesito la multiplicación de x por f para poder calcular mi media aritmética. Entonces voy a multiplicar ahora x por f. X es marca de clase y f es la frecuencia absoluta. O sea, acá va a ser, voy a poner x por f en esta columna y va a ser la multiplicación entre 9 por 2, que va a ser igual a 18. 10 por 12, que va a ser igual a 120. Acá va a ser 15 por 13. 15 por 13 que es igual a 195. Después acá es 3 por 18. 3 por 18 que es igual a 54. 2 por 21 que es igual a 42. Y acá sumo todo esto y eso va a ser la sumatoria de x por f. La sumatoria de x por f, acá ya tengo mi dato que es igual a 429. 429. Entonces acá voy a poner 429 y voy a dividir por n. N es la cantidad de datos que tengo que es igual a 30. Entonces dividiendo 429 dividido 30 me va a dar igual a 14,3. 14,3. Vamos a ver si hay más decimales. Siempre estamos utilizando dos decimales, ¿verdad? Entonces hay que seguir utilizando siempre dos decimales en nuestro caso, ¿verdad? 30, 14,3. Es exacto. Es un decimal exacto. Bueno, ahí tenemos x por f. Después, acá ya puedo calcular después vamos a ver, la desviación media. La desviación media es, para poder calcular, voy a indicar acá la fórmula. Esta es la fórmula para poder calcular la desviación media. Voy a escribir acá desviación media
Desviación media es igual a la sumatoria de x menos media. Este sería valor absoluto, ¿verdad? Las dos rayas. Por f dividido todo esto por n, ¿verdad? Entonces, primero tengo que tener una columna de x menos media. Acá voy a escribir x menos media. O sea que voy a restar x, ¿qué es? X es la marca de clase. Y esta es la media aritmética que acabamos de calcular, que es 14,3. Y este vamos a poner en valor absoluto. Valor absoluto es poner la raya. ¿Qué significa el valor absoluto? Son valores positivos, ¿verdad? Si me sale, por ejemplo, negativo 8, voy a poner positivo 8 acá. Si me sale negativo 10, positivo 10. Y así sucesivamente. Lo que voy a ir restando es entonces la marca de clase, que es 9, menos la media aritmética. O sea que voy a restar 9 menos 14,3. Y 9 menos 14,3 vamos a estar utilizando la parte decimal también. Entonces voy a restar 9 menos 14,3, que me sale 5,3. 5,3. Después voy a restar 14,3 menos 12, que va a ser 2,3. Acá va a ser 2,3. Acá en realidad 9 menos 14,3 sale 5,3, pero sale negativo, ¿verdad? Pero le tengo que asignar el signo positivo. Después voy a restar 14,3 menos 15. Acá sería 14 menos 3 menos 15. Acá sale positivo. A ver, x menos media. Acá sale luego positivo, este sale positivo, este es el que sale negativo. O sea que 14,3 menos 15 sale negativo 0,7. Y pongo el positivo, que es 0,7. Luego resto otra vez. Ahí va a ser marca de clase. Marca de clase es 18. 18 menos 14,3 menos 18. 3,7. Me corrijo otra vez porque estaba tomando marca de clase es 9 menos 14,3, que salió acá negativo, y le ponemos positivo. Este es 12 menos la media, que es 14,3, sale negativo y le ponemos el positivo, ¿verdad? Luego va a ser 21 menos 14,3, que también va a salir positivo. Y sale igual a 6,7. Acá sale 6,7. 6,7. Y ahí tengo que multiplicar otra vez por f. Voy a llevar un poquito más hacia acá mi tabla. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por f. Esta columna voy a multiplicar por f. Acá voy a hacer esto. Entonces necesito la columna donde pueda multiplicar x menos media, que tengo ya acá. Voy a multiplicar otra vez por f. O sea que este es x menos media. Y este valor voy a multiplicar ahora por f, que es esta columna. Voy a multiplicar por esta columna, que es f. Esta columna por esta columna. Entonces primero lo que voy a hacer es acá 2 por 5,3, que serían 10,6. Acá va a ser 10,6. Luego va a ser 2,3 por 10, que va a ser igual a 23. 23. Acá va a ser 13 por 0,7. Entonces voy a multiplicar acá 13 por 0,7. 13 por 0,7 me da 9,1. Acá va a ser entonces igual a 9,1.
Luego va a ser 3 por 3,7, va a ser 7 por 3, 21, llevo el 2, 3 por 3, 9, más 2, 9 más 2 que serían 11, ¿verdad? 11,1 serían. Y acá sería 2 por 6,7, acá es 14, llevo el 1, 12 más 1 que serían 13, 13,4. Y acá hago la sumatoria de todo esto, que sería la suma entre 10,6, voy a sumarle 23 y a 23 le voy a sumar 9,1 más 9,1 más 11,1 y más 13,4. Tengo en total 5 datos. Correcto. Me sale 67,2. Este sale 67,2. Entonces acá voy a reemplazar el valor. Esta es ya la sumatoria de x menos media por f ya, ¿verdad? Entonces acá voy a poner 67,2 dividido n, y n es igual a 30. Entonces acá voy a obtener la desviación media, 67,2 dividido 30, que es 2,24. Me sale que es 2,24. Esta es la desviación media. Significa que en promedio hay una venta con relación a la diferencia. En promedio hay una diferencia entre cada valor y la media aritmética de 2,24 remeras vendidas, ¿verdad? Bueno, después acá voy a calcular S cuadrado. Voy a cambiar otra vez el color, si no pongo más oscuro. Voy a hallar ahora desviación, varianza primero. Varianza, que sería S cuadrado. Entonces, S cuadrado, su fórmula es, puedo utilizar la primera fórmula que es sumatoria de x cuadrado por f y dividido todo eso por n menos la media aritmética al cuadrado. Entonces me falta una columna más acá que agregar, que sería x al cuadrado por f, y eso puedo agregar en mi tabla, que sería esta columna, que sería x cuadrado por f. X cuadrado sería marca de clase al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Acá, por ejemplo, voy a tener 9 al cuadrado, que va a ser 9 al cuadrado, 81 por 2, que sería 162. Acá serían 12 al cuadrado, que va a ser 144 por 10, 1440. Y acá 15 al cuadrado por 13, 225. 15 al cuadrado por 13 sería igual a 2925. 2925. Luego va a ser 18 al cuadrado por 3. X al cuadrado por f sería. Entonces va a ser 18 al cuadrado por 3, que es 972. 972. Y luego 21 al cuadrado. 21 al cuadrado por 2, que sería 882. 882. Voy a hacer la sumatoria de todo esto. Acá es igual a 882 más 972 más 2925 más 1440 y más 162. 162. Estoy sumando toda esta columna, ¿verdad? Y me sale 6.381. 6.381. Y está.
Entonces acá puedo reemplazar ya este valor que ya hallé, que sería 6.381. Voy a dividir por n y n es igual a 30 menos media aritmética al cuadrado que ya tengo, que es 14,3. Voy a elevar al cuadrado. Entonces mi resultado va a ser, primero es 6.381 dividido 30 menos 14,3 al cuadrado. Y sale 8,21. Sale 8,21. Esta sería entonces la varianza. Y ahí ya puedo hallar directamente la desviación típica, ¿verdad? La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que sería la raíz cuadrada de s cuadrado, que en este caso es igual a la raíz cuadrada de 8,21. La raíz cuadrada de 8,21. Voy a calcular entonces la raíz cuadrada de 8,21, que es igual a 2,8653, redondeado que sería 2,87. Estamos redondeando en dos decimales, 87. Y ya está. Entonces acá ya calculamos todas las medidas de dispersión que tenemos, que es desviación media, la varianza y la desviación típica, utilizando esta fórmula, esta primera fórmula y esta primera fórmula. También puedo calcular por la segunda fórmula. La segunda fórmula de la varianza es esta. Voy a agregar la columna que se necesita para poder calcular. Entonces, si es que voy a calcular por este método, va a ser igual a ver, voy a agregar acá una columna más. Acá voy a agregar hasta acá, va la grabación y seguimos con el otro.